Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algunas de las teorías evolutivas. Principalmente vamos a ver la teoría sintética y la teoría del equilibrio puntuado, a veces llamado saltacionismo. Y vamos a ver las características que tienen cada una y por qué en cierto grado son teorías opuestas e igualmente aceptadas en la actualidad. Bueno, vamos a empezar con la teoría sintética, también conocida como neodarwinismo, ¿sí? Esta es una teoría que, digamos, ya tiene aceptación entre los científicos hace varios años, y es una teoría donde no solo involucra el darwinismo clásico, no sé si se acuerdan, que en esta teoría, digamos que las generaciones o las especies van evolucionando de forma gradual, ¿sí? Según la presión evolutiva, o sea, la selección natural. Lo que quiero decir con eso es que el ambiente lo que hace es provocar cambios a través de las generaciones, ¿sí? Tengan en cuenta que el darwinismo, y acuérdense que el darwinismo se opone al lamarckismo, o sea, a la teoría de Lamarck, ¿sí? Acá puse un cuadrito para que recordemos la diferencia, si lo que lo vieron, donde el, el lamarckismo postulaba o decía que las características de los individuos se adquieren en vida y se transmiten en las generaciones posteriores. Quiero decir, por ejemplo, si yo tengo unas jirafas que tienen cuello corto, ¿sí? Al hacer fuerza para querer alcanzar la copa de los árboles para alimentarse, gradualmente van a ir estirando en la misma vida, o sea, en la misma vida de un solo individuo, se va a ir estirando el cuello. ¿Sí? Es como si yo intentara estirarme, y bueno, por ahí a lo mejor eh, el cuello se me estira un poco más en mi vida, y lo que dice Lamarck, que si yo adquirí algo, o sea, si yo adquirí una característica, como en el caso de la jirafa al cuello largo, eso se va a transmitir en la otra generación. O sea, si yo hago eso, si yo hago como la jirafa y se me tira al cuello, ¿sí? Mis hijos o mi descendencia supuestamente van a tener esa característica. Bueno, esto, digamos, actualmente ya está descartado, ¿sí? Lo que se sabe es que las características van de generación en generación, pero no porque se adquieren en vida, sino porque la naturaleza va seleccionando a los más aptos. Por ejemplo, en este caso de las jirafas, vemos que si yo tengo un grupo de jirafas, algunas de cuello alto y algunas de cuello bajo, ¿sí? Y tenemos las copas de los árboles altas, entonces lo que va a pasar es que van a tener más posibilidad de subir las que tienen, de vivir, las que tienen el cuello alto, ¿sí? Acá vemos una jirafa pobrecita tirada, quiere decir que no pudo alimentarse. O sea que si ésta no pudo alimentarse, no puede transmitir sus genes, o sea, no puede tener herencia, no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque está muerto, obviamente. Y entonces van a prevalecer y van a transmitir esas características las jirafas que vayan teniendo cada vez cuello más alto, ¿sí? Entonces, acuérdense que Darwin lo que postula es que las características se van adquiriendo porque la población tiene diferentes genes, o sea, hay algunos que tienen cuellos más altos, otros que tienen cuellos más bajos. Estos en las jirafas, obviamente, pueden ser distintas características en distintas especies, y esta variación, o sea, esta cantidad de genes, hacen que los que estén más aptos después se transmitan a sus descendientes o a sus hijos. Bueno, esto por un lado, vamos a sacar esta imagen. Este, si volvemos a lo que decía el darwinismo, este, no solamente está apoyado, digamos, obviamente en lo que dice Darwin, sino en la genética mendeliana, ¿sí? Mendel lo que hizo fue ir experimentando. Él lo había hecho con, con una especie de lenteja, pero bueno, un ejemplo de lo que hizo Mendel, si lo vieron, lo podemos tener en plantas, ¿sí? Donde las plantas se pueden ir cruzando y pueden ir teniendo distintas descendencias, ¿sí?
donde, bueno, acá hay un ejemplo muy concreto, donde si yo cruzo una planta de color rosa o lila con una blanca, podemos tener distintos tipos de descendencia, pero lo que hizo además Mendel es darse cuenta que hay unos genes, ¿sí? Sin saber todavía lo que eran los genes, darse cuenta que hay genes que se pueden transmitir, ¿sí? A los hijos. O sea que el neodarwinismo está apoyado en lo que decía Darwin, ¿sí? O sea, en la evolución de Darwin, además en la genética mendeliana, ¿sí? Y también en un poco de mutacionismo, quiere decir que hay diferentes mutaciones que pueden llegar a ocurrir y puede suceder que esa mutación sea ventajosa para, para una generación futura. Una mutación es cuando los genes de uno cambian, digamos, repentinamente, no porque me lo transmitió alguien. Esto se ve mucho ahora que estamos en el virus, en la pandemia. Vemos que los virus mutan y los virus mutan generalmente porque los virus no son como, digamos, como los organismos como nosotros, que pueden tener una descendencia, o sea, pueden aparearse y tener descendencia. Entonces los virus trabajan más por mutación, y o sea que aleatoriamente cambian sus genes, y los que quedan mejor aptos, o sea, que tienen una característica, por ejemplo, en el virus del COVID, la variante Delta, lo que hace es que eh, sea más fácil de transmitir. Entonces, si un virus mutó de forma que es más fácil de transmitir, bueno, va a tener más posibilidad de sobrevivir, y por eso ahora estamos llenos de esa variante, ¿sí? Y otra característica del neodarwinismo, como dice acá, es que no se basa en un solo individuo, sino en una población entera. Acá ponemos en el cuadro que también está respaldado por las evidencias de la paleontología, ¿sí? De los registros fósiles, de los huesos que se encuentran. Y bueno, esto es en resumen lo que dice esta teoría. Pero vamos a ver la otra teoría que tenemos, que es la del equilibrio puntuado, ¿sí? O a veces le dicen el saltacionismo, ¿sí? Y donde en parte esta teoría es contraria, ¿sí? Algunas cosas por ahí puede tomar del darwinismo, pero la principal característica que tiene es que, según el darwinismo, la evolución era gradual. Quiero decir, eso se iba dando de a poco. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la jirafa, ¿sí? La jirafa iba cada vez teniendo, o sea, una jirafa primitiva que no tenía, o sea, jirafa de hace millones de años, ¿no? O miles, que tenían cuello corto, bueno, a través de varias generaciones, o sea, a través de varios años, lo que pasaba es esa jirafa cada vez. La siguiente generación tenía un poquito más largo cuello, la otra un poquito más, y así sucesivamente, pero necesitaban pasar muchísimos años para que se llegue de la jirafa de cuello corto a la jirafa de cuello largo. Bueno, la teoría del equilibrio puntuado dice otra cosa. Dice que eh, las especies generalmente, o sea, en el mayor lapso de tiempo, son estables. Quiero decir que las características se mantienen durante miles o millones de años, hasta que algo ocurre, ¿sí? O sea, hasta que un evento repentino ocurre, un evento en el ambiente. Ustedes imagínense, por ejemplo, la erupción de un volcán, una inundación, ¿sí? La separación de una población porque justo atraviesa repentinamente un río. Entonces, esa aislación de la población hace que esos individuos que están aislados tengan una evolución rápidamente, repentinamente, y ocurre un salto evolutivo, o sea, evolución de repente, ¿sí? En otro tipo de especies. Bueno, por ejemplo acá eh, tenemos un pequeño ejemplo del equilibrio puntuado, donde vemos que este, hay dos etapas, ¿sí? Una que se llama estasis, donde tenemos eh, los individuos que no cambian a través de los años. ¿Sí? O sea, como tienen la característica suficiente para ir sobreviviendo, no van cambiando. Pasan generaciones y generaciones y los individuos siguen igual. O sea, acá los caracolitos pasan los años y los hijos son todos iguales. Pero supongamos que ocurre algo, ¿no? Supongamos que en este ejemplo, ¿sí? Tenemos un, una laguna, ¿sí? O puede ser un río, donde este río inicialmente tenía cierta altura, ¿sí? O sea que
Vamos a suponer que este río, no sé, llegaba hasta acá, ¿sí? Y teníamos caracoles, caracolitos todos del mismo tamaño, como si fueran estos, ¿sí? Bueno, supónganse que ahora este río que llegaba hasta acá arriba, de repente descendió, ¿sí? O sea que quedó una población aislada acá, ¿sí? Esa población puede ocurrir que de repente necesite evolucionar para nuevas condiciones. Por ejemplo, puede pasar que en este pedacito que les quedó, ¿sí? A estos pobres caracolitos, puede pasar que necesiten tener una casa más grande, o necesiten estar más tiempo en su casa, porque acá, supónganse, o hay menos oxígeno, porque hay poca agua, o hay menos cantidad de comida, o sea que tienen que tener más reserva en sus caparazones, y entonces tienden a evolucionar para adaptarse rápidamente a esas pobres características que les dejó este ambiente. ¿Sí? Entonces, de repente, en pocos años, evolucionan y aparecen una serie de caracoles con concha grande o con caparazón grande, ¿sí? Que les permite adecuarse a ese estilo de vida nuevo. ¿Sí? Bueno, acá lo que ocurrió es que en un momento había caracolitos todos iguales o más o menos iguales, donde a través de las generaciones tenían todas las características similares y no cambiaban, hasta que ocurrió un evento, como este evento que se perdió la cantidad bajo el nivel de agua y tuvieron que readaptarse. Puede pasar que de repente vuelva a subir este río, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Estos van a escapar, ¿sí? De acá. Y si de repente esta nueva adaptación que tuvieron les sirve también para vivir acá, les da una ventaja, entonces capaz que estos reemplacen a estos que están acá. Y aparezca una nueva generación de caracoles con casa grande. ¿Sí? Bueno, para ir tratando de terminar, fíjense que es diferente porque esto en el santacinismo ya dice que la evolución no es gradual. ¿Sí? Se mantiene estable durante un momento y después de repente, cuando ocurre algo, hay una evolución rápida. ¿Sí? Hay algunas evidencias de esta teoría, ¿sí? Como, por ejemplo, evidencias del celacanto. El celacanto es un pez que se creía que estaba extinto hace millones de años, ¿sí? Y hasta que se encontró hace pocos años, relativamente hablando, o sea, hace aproximadamente 80 años, que este pez que se creía que era un fósil, todavía existía. Y las características eran casi las mismas, ¿sí? ¿Esto qué evidencia da? Que esta especie no evolucionó a través del tiempo, sino que se mantuvo siempre igual. ¿Por qué? Porque estaba en un periodo de estasis, o sea que no hubo condiciones que obliguen a esta criatura a evolucionar. ¿Sí? También para finalizar podemos poner un ejemplo de un cuadrito de cuáles son las diferencias a grandes rasgos del equilibrio puntuado y el neodarwinismo. ¿Sí? Bueno, fíjense que en el equilibrio puntuado hay un repentino salto de variación, ¿sí? En cambio, en el darwinismo es más gradual, ¿sí? Acá como que hay de repente varias especies que aparecen a la vez, que puede ocurrir por algún evento que dijimos. En cambio las especies de a poquito van evolucionando y pueden ramificarse, pero siempre es más gradual que el equilibrio puntuado. Bueno, eso es todo, espero que me hayan entendido, nos vemos la próxima.